De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Hoy compartiendo nuestros comentarios sobre esta publicación del American Journal of Gastroenterology, proteínas dietéticas y desórdenes funcionales gastrointestinales. En el segmento anterior estábamos, o nos quedamos en la pausa del problema de las proteínas, de la metabolización de las proteínas, de todos esos procesos, todo para llegar a la situación óptima de liberar unos aminoácidos que puedan ser de utilidad fácilmente asimilable y de todo lo que pasa en el proceso, doctor. Pero usted hizo un comentario, ¿cómo yo reconozco cuáles son buenas, cuáles son malas? Bueno, ese es un problema que yo lo puedo hacer, por lo menos teóricamente puedo decir que la secuencia de los aminoácidos en uno y otro producto es lo que determina si una proteína es aceptable o no aceptable por el organismo, pero me trae a la mente la historia de un muchacho que vivía en un barrio de Canóvana, que le decían Juancho el Visco, y Juancho el Visco veía doble, todo lo veía doble, y entonces él pues tenía un problema. Un día se mete en un cercado donde había un toro bravo y al meterse en ese cercado pues fue a coger unas panas y está tumbando las panas cuando viene el toro, viene corriendo de allá para acá y a embestirlo. Y entonces pues ocurre que huyendo del toro que no era, cayó en los cuernos del toro que era, porque como veía doble. Claro. Y entonces el toro lo embistió, lo pasó por encima de la cerca, lo tiró al lado y cayó muerto. Y hasta ahí llegó la historia de Juancho el Visco. Murió en ese incidente. Y aquí tenemos que identificar ahora las proteínas que son de las que no son. Y en este proceso de identificar las proteínas que son de las que no son, tenemos que entender que hay una gran diferenciación entre las proteínas animales, las proteínas vegetales, en lo que es la secuencia de los aminoácidos. Pero ahora tenemos un tercer problema. Ahora Juancho, además de ser visco, ve triple, porque tenemos un problema triple, es que tenemos las proteínas de la carne provenientes de los animales, de todos los productos derivados de animales, tenemos las proteínas vegetales, pero también tenemos las proteínas resultantes de los productos procesados y manipulados genéticamente, que ya ahí se constituye, o los hibridados, ¿verdad? Híbridos manipulados genéticamente, que se constituye en un tercer problema para el organismo, que tiene que lidiar con unas proteínas desconocidas totalmente, que son unas proteínas para las cuales el cuerpo humano no está diseñado para analizarlas, entenderlas, asimilarlas. Y aquí tenemos que hacer la salvedad de que en los casos donde el organismo puede descomponer esas proteínas y puede utilizar algunos aminoácidos, eso es la minoría de las circunstancias y de las cosas que pueden ocurrir en nuestro organismo. La mayor parte de las veces el sistema inmunológico lo que se ve obligado es a atacarlas y a rechazarlas de alguna manera. Y entonces, en la forma en que las ataca y las rechaza o dispone de ellas, pues ahí se va a presentar una de estas condiciones distintas. Le podemos llamar Crohn disease, le podemos llamar síndrome de colon irritable. Síndrome de colon irritable, le podemos llamar intolerancia, le podemos llamar de mil formas, porque ya... Enfermedad celíaca. Enfermedad ciliar y todo ese tipo de cosas que eventualmente van a traer consecuencias graves al que la sufre de forma podemos decir intensa, y consecuencias no perceptibles inicialmente en algunos casos donde aparentemente el sistema no las rechaza enérgicamente, pero que a largo plazo van a producir problemas mucho más serios. Yo diría que en la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestras oficinas, independientemente de la condición de salud previamente diagnosticada por la que se presente a consulta, en casi el 100% de los casos, y eso es algo verdaderamente alarmante, la persona, independientemente de si tiene diabetes, artritis o alguna otra condición crónico-degenerativa, tiene unas
serie de síntomas del tracto digestivo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, incluso antes de haber sido diagnosticado con la condición. Y el asunto es que, fíjate, y el asunto es que muchas personas logran percibir cuál es el agente ofensor en las etapas iniciales. La mayor parte de la gente que presenta problemas gastrointestinales crónicos pueden identificar que fue desde un fin de semana que comieron unos mariscos, etcétera, etcétera. Entonces ahí se abre la barrera para que no solamente la persona pueda tener problemas al comer el alimento ofensor, sino que se cree una cuestión inmunológica de rechazo y una programación inmunológica contra eso. Lo que iba a decir es que precisamente las personas cuando entran a hacer cambios en su alimentación, identificando cuáles son los ofensores, como acabas de decir, e eliminando ese estresor ambiental, que en este caso es un alimento dañino, una influencia negativa para todo el sistema, pero sobre todo para el tracto gastrointestinal como primera línea de defensa, la persona, de los primeros síntomas que comienzan a disminuir son precisamente los síntomas que están relacionados con todas estas intolerancias y alergias a los alimentos, sobre todo los alimentos altos en proteína, porque en este país es un país fundamentalmente consumidor de grandes cantidades de proteína. Pero ese es un problema social que yo veo, que es que se habla de las proteínas casi a nivel de política pública como algo favorable a la salud y no se advierte de lo sobre todo esto. Hay un componente tradicional, de la tradición y cultural en todo esto también, porque fíjate, estábamos hablando fuera de cámara y antes de comenzar el programa que antes, cuando nosotros éramos adolescentes, tú miras retratos de las personas y las personas eran fundamentalmente delgadas y no tenían tanta exposición a todos estos alimentos que vemos ahora, ni tampoco a la plétora de síntomas relacionados a las intolerancias y a los procesos alérgicos que son el resultado de una reacción del sistema inmunológico. Pero ahora después, con la accesibilidad a todo este tipo de alimentos y sobre todo con la gran cantidad de alimentos que han sido procesados de diferentes formas, que no son compatibles con la fisiología del ser humano, como los organismos genéticamente modificados que mencionó el doctor González Chacón. O los aditivos, colorantes y todas esas sustancias que se añaden para preservarlo. Mira, en la lámina número 6 hay una parte que se nos quedó, que quiero que nuestro director la presenta. Fíjate que ahí a mano derecha dice Adverse Food Reaction. Científicamente se han clasificado las reacciones adversas a alimentos desde el punto inmunológico, que es el recuadro amarillo o color mostaza, y el otro no inmunológica. Y entonces dentro de la inmunológica pues está cuando la persona desencadena y produce inmunoglobulinas que pueden llevar a una persona a la anafilaxis, inclusive a la muerte. Reacciones de contacto, dermatitis, celiac, la enfermedad celíaca. Pero en la no inmunológica, fíjate que están clasificados, una de ellas la intolerancia a la lactosa, la tiramina del queso, los escombros, que son las reacciones adversas a estos peces que generalmente generan problemas de intoxicación por pescado, ¿verdad? Y otras que son de tipo mecánico, pero en la segunda parte del párrafo que estábamos leyendo, dice todos los días, dice every day, el sistema gastrointestinal está expuesto no solamente a las bacterias que tenemos nosotros dentro, sino también a esas que vienen en eso que se está comiendo. O sea que el problema del consumo de proteína de origen animal, además de traer un problema de digestibilidad, ¿verdad? De cuán capacitado está el cuerpo para poder digerir esa proteína, también viene a través del proceso de descomposición una gran cantidad de problemas de patógenos y de bacterias. Porque los patógenos son proteínas. Exacto, que empiezan a colarse y se empiezan a infiltrar. Fíjate que con el daño que sufre la membrana mucosa del intestino, permite que entonces ahora la membrana no pueda ser selectiva en ver qué deja entrar y qué no deja entrar, y empiezan a pasar también, se daña la barrera mecánica que hay a nivel del intestino, a nivel de la mucosidad intestinal, y entonces empiezan a infiltrarse proteínas no digeridas, bacterias, fragmentos de virus, que entonces ya hacen que el proceso ese digestivo se convierta ahora en un proceso sistémico, porque a través de la sangre entonces empieza a pasar a otros tejidos. Y nosotros hemos hablado extensamente de ese mecanismo de intoxicación que ocurre cada vez que el cuerpo no puede llevar a cabo un proceso digestivo normal.
Y sin embargo, fíjate cómo la medicina y los gastroenterólogos atacan esto, que en vez de ir al agente ofensor, fíjate que te prescriben un antiácido que agrava el problema de digestión de proteínas. Porque cada vez que una persona utiliza un antiácido, lo que está es incapacitando o neutralizando la acción del ácido hidroclórico, que una de sus funciones principales es la de la digestión y el rompimiento de proteínas en componentes más simples que el cuerpo pueda utilizar. O sea que, fíjate que en vez de ir al agente causante, se está haciendo que la persona no sienta los efectos de la indigestión tomando un antiácido, tomando cualquiera de estos preparados que bloquean la producción están dándole cortisona a la gente para inmunosuprimirlo de tal manera de que no reaccione. Exacto. Ya eso es a nivel de alergia, pero fíjate que empiezan a contrarrestar el proceso inhibiendo la bomba de protones, o sea, inhibiendo la producción de ácido hidroclórico en el estómago, que era lo que podía de alguna forma, junto con las otras secreciones enzimáticas del páncreas, llevar a cabo el proceso digestivo efectivo para que el cuerpo pudiera tolerar mejor esa proteína. Pero fíjate que en vez de decirle a la persona, mira, tienes que eliminar estas proteínas de tu alimentación, tienes que dejar de comer esto, lo que hacen es inhibiendo la poca capacidad que pueda tener la persona para digerir, aprovechar y utilizar correctamente lo poco que se puede utilizar, creando un problema ahora a nivel sistémico que va a producir alergias que entonces tienen que ser contrarrestadas con esteroides, haciendo que el cuadro entonces se vuelva en un problema universal, un problema que pudo haber sido localizado y atenuado y eliminado en el sistema gastrointestinal, ahora se convierte en un problema sistémico que afecta a todo el organismo. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa.